iniciativas legales. En estos momentos interviene el legislador e interpelante de este caso, el legislador Ricardo Vanegas. Pero previo a poder intervenir, quisiera, señora presidenta, que el secretario, con su venia, me dé la certificación que solicité mediante el oficio 1176-RV-C-N-2022, que en la parte pertinente, señora presidenta, yo he solicitado lo siguiente. Sírvase, señor presidente, disponer al secretario general de la Asamblea Nacional me certifique si la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo que le correspondía constitucional y legalmente, le remitió a su autoridad las actas de votación individual, toda vez que es de conocimiento público que la Comisión de Fiscalización, dentro del plazo prorrogado, no emitió ninguna resolución de archivo o de llamamiento a juicio, y debía, en el plazo de 2 días, remitirle a su autoridad las actas de votación individual. Quisiera que el secretario me certifique si estas actas llegaron hasta el 10 de noviembre del presente año, señora presidenta. Señor secretario, por favor. Presidente encargado, a fin de dar cumplimiento a la consulta del asambleísta Ricardo Vanegas, con base en el artículo 82, que en su tercer inciso establece que de no aprobarse el informe entre los plazos previstos en este artículo, la o el presidente de la comisión remitirá en el plazo de 2 días las actas de votación y el informe que detalle las posiciones. Con esa base legal y conforme se desprende del memorando número ANSG 2022-3858 aparejado a la convocatoria de la presente sesión, la Comisión de Fiscalización tenía hasta el 8 de noviembre para presentar el informe, situación que no se realizó, y en tal virtud tenía hasta el 10 de noviembre para que desde la Comisión, conforme se desprende del artículo que ha sido dado lectura desde su presidente, se ha remitido tanto las actas de votación como el informe que detalle las posiciones de los asambleístas. Situación que, conforme se desprende del memorando 3854 aparejado a la convocatoria, no se tiene constancia ni registro del ingreso de dicho informe ni de las actas de votación en esta Secretaría General. Gracias. Gracias, señora presidenta. Le pido que desde este momento tome en cuenta el tiempo de mi intervención. Acaba el actuario, el secretario general de la Asamblea, de certificar que dentro del plazo que, de acuerdo al artículo 82, tenía la Comisión de Fiscalización que presentar las actas individuales cuando no hay una votación de archivo o de juicio, no se presentaron. Aquí hay varios que son abogados entre nosotros, y hay otros que tienen ya algunos años como asambleístas. Pero para que se pueda entender y para que el pueblo ecuatoriano me pueda atender y entender, la Constitución Política de la República del Ecuador establece en el artículo 76, numeral 3, lo que se llama el principio de legalidad. Esto es, que nadie puede ser juzgado sino con un procedimiento preestablecido. Y ese procedimiento establece cuándo inicia, cómo se sustancia, los plazos en que se presentan las pruebas, los informes. Aquí el problema es si se cumplieron o no los plazos. Y el secretario acaba de certificar que los plazos no se cumplieron. Pero algo más grave todavía, ni siquiera está aquí en el Pleno las actas de votación individual. ¿Sobre qué vamos a resolver? Para que se pueda entender de otra manera, porque algunos de ustedes han sido actores o demandados en un juicio. Si hay un plazo para interponer un recurso de apelación que es hasta el 3er día, y ustedes lo hacen el 4º día, ya perdieron el juicio. Así de sencillo. Si tienen que interponer una acción extraordinaria de protección dentro del término de 10 días y lo hicieron el número 11, perdieron el juicio. Pero vamos más allá. Los jueces de segunda instancia no pueden subsanar los errores del juez de primera. Por eso es que acertadamente el día 9 de noviembre los asambleístas de la bancada de UNES de forma reiterada señalaron que los plazos habían vencido. Y debieron explicar algo más, debieron explicar lo que es la preclusión. Y debieron advertir que tenían que remitirse hasta el 10 de noviembre las actas con la votación individual, cosa que no sucedió.
Al no tener esa información, señores asambleístas, este pleno carece lo que en la Constitución se conoce como competencia. No somos competentes para entrar a resolver porque todos los plazos han fenecido. Es así de sencillo. ¿Quién es el gran perjudicado el día de hoy? El asambleísta Vanegas, que demostró con suficiente prueba documental y testimonial que los 7 consejeros tienen responsabilidad. Yo recojo las palabras del asambleísta Bruno Segovia. Hay que hablarle claro al Ecuador. Hay un grupo de partidos políticos que tienen interés en mantener a 4 de 7. Y hay otro grupo que a lo mejor quiere que se vayan 3 y se queden los 4. Ventajosamente Pachacutic, y me refiero al Pachacutic que es orgánico y que recibe disposiciones del Consejo Político Nacional y de su bancada, tal como nos ha llegado a todos los que somos Pachacutic hoy, la disposición es que se vayan todos, y así se resolvió en la bancada, todos, nada de partes. Y así se resolvió iniciar el juicio político porque nosotros no nos prestamos a los intereses de otros partidos políticos, somos orgánicos. Pero lo cierto es que respetuoso de la Constitución, no porque yo me considere una persona que sepa más que otros, pero el conocimiento es una virtud que se adquiere con los años y con la experiencia. Y hay aquellos que no quieran escuchar, como no escucharon en su momento que no se haga la consulta a la Corte Constitucional en el tema de la ley que interrumpió el embarazo, y la Corte nos llamó la atención porque preguntamos lo que no debíamos. Asimismo, tenemos que nosotros observar los precedentes legislativos. Ya esta asamblea, cuando se llamaba Congreso Nacional, violando el debido procedimiento, destituyó a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Y por razón de eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Ecuador, y el Ecuador ejerce repetición sobre los congresistas o asambleístas de aquella época. Es así de sencillo. Cada uno responde por su voto. Y uno puede votar como uno quiera, pero tarde o temprano tendrán que responder por lo que han hecho en este pleno. Porque nosotros gozamos de inmunidad, sí, para cualquier acción penal o civil. En el tema constitucional no gozamos de inmunidad. Y somos sujetos de sanciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque obviamente los que se sientan perjudicados van a seguir los procedimientos que están establecidos en la ley. El presidente de la Asamblea, para mí muy mal asesorado por el asesor jurídico de este órgano, y algunos asambleístas pretenden aplicar el artículo 142. Y permítanme, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano que me está escuchando, hacer este ejemplo. Un asambleísta tiene la facultad de fiscalizar y entonces inicia un proceso de fiscalización. El proceso de fiscalización es la recabación de todas las pruebas que van a servir para presentar el juicio político. Pero una vez que ya estamos en el juicio político, ya no hay proceso de fiscalización. Eso es antes de, no después de. Esta norma, la 142, solo se puede aplicar en los procesos de fiscalización que realizan las comisiones. Pero una vez que se instauró el juicio político, ya esa norma es inaplicable. Un proceso de fiscalización puede sí recibir un poco más de plazo porque el Pleno le puede dar ese plazo. Pero los plazos que están en la ley, lamentablemente, no pueden ser alterados ni por este Pleno ni por nadie, porque están en la ley y estamos obligados a cumplir. Es muy difícil para nosotros tener que aceptar que aquí ha habido un error en la Comisión de Fiscalización. Señor asambleísta, tiene un minuto, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Pero es cierto. Pero si eso está mal, peor va a ser que los asambleístas advertidos como están y por desconocimiento de la Constitución y de la ley pretendan tomar una resolución en la que se está violando un procedimiento. Eso definitivamente no lo debemos hacer, porque sería un precedente terrible. Y cuando nosotros nos preguntamos por qué tenemos el 4% de aceptación en el Ecuador,
es porque siendo los legisladores que hacemos las leyes, no podemos nosotros mismos violarlas. Porque ¿qué ejemplo le estamos dando a la sociedad y al pueblo ecuatoriano? Muchas gracias, señor presidente.